Irene Iglesias Lozano respira fuera de su madre por vez primera en Cádiz, en el inicio de 1980. Su gusto por la neurocirugía denota el interés que tiene por ayudar a los demás, aunque no se queda ahí, acudiendo a socorrer a personas en otros lugares con menos cobertura que nosotros. Es una apasionada del atún y de correr por las playas de la Tacita de Plata, la que le trae la paz y el relax. Para cerrar su círculo de bienestar, tiene muy presente la importancia de cultivar su relación con su marido José Manuel, sin olvidar a sus niñas, como ella llama a sus amigas. Ahora entraremos en el mundo de una gaditana que no tiene fronteras. Irene, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida en este caso a la mirada del psicólogo. Muchas gracias. Un placer tener aquí a la primera profesional cirujana que tenemos aquí en este programa. Oye, Irene, ¿neurocirujana o neurocirujano? ¿Cómo te gusta que te llamen? Porque a veces tenemos esta cosita, ¿no? Con el tema de los usos de los términos. ¿Cómo se...? Yo prefiero neurocirujano. Ajá, en masculino. Sí, sí. De hecho, yo digo, yo soy el neurocirujano de guardia. Ajá. Yo creo que no tiene que no hay que darle ese matiz. ¿No te sientes ofendida porque se hable en masculino? Que va, en absoluto. Vale, muy bien. Si hablan en femenino tampoco. Tampoco pasa nada, ¿no? Dice, tampoco me ofende lo contrario. Esta especialidad que, bueno, cada vez está más presente, por desgracia, ¿no? en nuestras vidas, ¿a qué se dedica exactamente un neurocirujano como tú, Irene? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué funciones tiene? Pues a ver, nosotros tratamos toda la patología quirúrgica del sistema nervioso central. Así, en plan popular, pues de todo lo que es cráneo y columna. Ajá, vale. A través de la cirugía, como tú dices, quirófano y demás, pero nunca con tratamiento medicamentoso. Sí, nosotros digamos que tenemos el manejo de esa patología y somos los que lo gestionamos. A veces planteamos tratamiento médico, pero en su mayoría quirúrgico. Normalmente son los neurólogos los que hacen más un poco la parte médica. O sea, digamos que la neurocirugía es un poco cuando la parte del neurólogo ya no funciona quizás, ¿no? O no tiene la evolución, o es complementaria, ¿cómo es eso? Son complementarios porque tratamos en muchos casos patologías que son distintas. Hay patologías que son fundamentalmente neuroquirúrgicas porque su tratamiento es quirúrgico, otras que son propias de los neurólogos porque su tratamiento es médico y hay veces que se superponen. Y dependiendo de la enfermedad, pues ellos hacen una parte y nosotros hacemos otro en función de la evolución del paciente. Y podríamos hacer incluso, porque hace unas cuantas semanas ya, unos cuantos meses, porque pasaron las navidades, tuvimos aquí a un neuropsicólogo, a Rubén Rodríguez, que también creo que tú lo conoces. ¿Podríamos completar un poco el triángulo neurólogo, neurocirujano, neuropsicólogo? ¿Podrían ser claro. Un equipo quizás que ya sería, ¿no? Somos totalmente complementarios. Y esa entrevista que tuve el placer de verla, estuviste hablando de la patología ictal, de los ictus y todo eso. Realmente el papel fundamental del médico en el ictus es del neurólogo. Sin embargo, nosotros tenemos un pequeño papel en los ictus, por ejemplo, hemorrágicos, los derrames. Pues bueno, hay determinados casos en los que la solución es quirúrgica, es operar. Y ahí, bueno, pues nosotros jugamos un papel. La verdad es que va a ser una entrevista. Buenas noches a todos. Tenemos aquí a Irene Iglesias, como ella dice, neurocirujano o neurocirujana, da igual. Al final nos está explicando lo que hace ella en su campo profesional y estoy absolutamente convencido que nos va a explicar muchísimas cosas de su trabajo y de su tiempo libre, porque ella nos va a contar lo que hace por las playas de Cádiz, por ejemplo, y qué tipo de comida le puede gustar, cosas que ya sabéis todos ustedes que se nos escapan un poco dentro del mundo de lo sanitario, pero que es muy interesante también conocer esa parte personal de los profesionales de la salud. Irene, nos cuenta lo que hace un neurocirujano. ¿Hay una formación especial? Es decir, la gente sabe que hay que estudiar medicina, después una especialidad. ¿Vosotros tenéis una formación distinta quizás por la peculiaridad de la especialidad? ¿O? Bueno, en principio no. Nosotros igual la carrera de medicina, después la oposición normalmente vía MIR y los 5 años de especialidad. Hay especialidades que son un poquito más cortas y la mayoría de las quirúrgicas como la nuestra son 5 años de especialidad. Pero es verdad que ya una vez que eres neurocirujano tendemos a subespecializarnos y normalmente lo hacemos mediante estancias en el extranjero o visitas a otro hospital o cursos o todas esas cosas. El extranjero, que sobre eso vamos a hablar largo y tendido,
o al menos largo, tendido aquí en el sofá, creo que no cabríamos los dos, pero hay muchas cosas del extranjero que nos vas a contar, que has traído unas fotos maravillosas y seguramente nuestros espectadores se van a quedar con la boca abierta. Irene, nos gusta siempre saber por qué el recorrido académico del invitado, en el sentido de por qué una persona decide estudiar lo que estudia, medicina, por qué se especializa, en tu caso, en neurocirugía. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cuál es el cauce que sigues? A ver, el mío, yo digo siempre que es como un poco interesante, yo lo digo así, porque cuando termina, bueno, la selectividad y tienes que echar la matrícula para la universidad y todo esto, en realidad tú piensas dónde te gustaría estar el día de mañana o qué te gustaría hacer. Y yo, la verdad es que no me veía en ninguna oficina, no me veía así en ninguna parte, y no sé, lo de la medicina era algo que me llamaba un poco la atención y que sí que lo visualizaba yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho yo me acuerdo que cuando iba con mi padre a echar la matrícula, me paré y le dije, no sé, y mi padre, pero bueno, ¿pero cómo? Estudié medicina y la verdad es que a medida que vas sabiendo, vas conociendo, pues cada vez te va gustando más. ¿Dudaste entonces en elegir esta carrera? Medicina. Porque si no, ¿qué hubieras hecho? Pues yo tenía ahí matemáticas y tenía una cosa radicalmente distinta. Pero bueno, hoy por hoy puedo decir que no me arrepiento. ¿No te arrepientes? No. Aunque sea duro, ¿no? Supongo. Sí, pero el beneficio merece la pena. Es la balanza, ¿verdad, Irene? Que dicen muchos de los profesionales que pasan por aquí, ¿no? Me llevo a veces disgustos, incluso frustraciones, pero la parte positiva es muy grande. Sí, y yo creo que en nuestra especialidad, yo digo que es una especialidad de extremos, porque lo malo es bastante malo, pero lo bueno es muy bueno. Muchas veces, pues tú sabes que alguien está vivo, porque tú le operaste en ese momento y porque estabas allí, sobre todo en las urgencias y tal. Entonces, por eso digo que merece la pena. ¿Te ha costado trabajo decir que alguien esté vivo por ti? Bueno, porque uno de nosotros estaba allí en ese momento, ¿no? Bueno, es curioso porque, mira, hace 2 o 3 semanas, me parece, nos habló un físico médico de un caso que él tuvo, de un compañero incluso de su hospital, un médico que tuvo un cáncer de garganta o no sé qué nos contó, y el hombre afortunadamente se curó y un día se lo encontró por la escalera y decía, hombre, gracias a ti, decía este hombre, ¿no? al físico médico, al radiofísico, decía, gracias a ti me he curado. Y el hombre lo estaba contando, Irene, el radiofísico me refiero, con la boca pequeña, ¿no? Un poco como con timidez. ¿Te cuesta más un trabajo de reconocer, oye, pues he sido yo quien he operado a esta persona? Sí, pero a ver, no es porque cueste trabajo, sino porque nosotros en general tenemos muy claro cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro papel y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, así es como deben ser las cosas, y si las cosas van bien, bueno, hemos cumplido nuestro trabajo. Entonces, a veces cuesta un poco darle ese sentido, ¿no? Ya. Y además me imagino, ahí aparece una foto de... Eso es un equipo... Sí, ese es mi equipo. Ese es tu equipo. Además lo dices orgullosa, ¿eh? Sí, ese claro. es mi equipo. Es importante porque prácticamente yo creo que la asistencia sanitaria no se entiende si el tema multidisciplinar, ¿no? Es verdad que al final hay profesionales que son individuales, pero yo creo que los equipos, y sobre todo en tu campo de trabajo, eso es fundamental. ¿Qué nos hablas de tu equipo? ¿Qué destacas ahí? ¿Qué hace que eso sea un equipo? No un grupo, sino un equipo. Mira, distinto. en esa foto, mi equipo es mucho más amplio, porque ahí faltan muchas personas y mucha gente de mi enfermería. Esa es una foto particular del quirófano. Entonces ahí están todos mis compañeros y nuestras enfermeras, las que son instrumentistas de quirófano. Y claro, el quirófano es un sitio donde nosotros pasamos mucho tiempo. Es un quirófano que es relativamente nuevo, que la verdad es que está dotado de una tecnología buena. Además es del Cádiz, porque es azul y amarillo, cosa que nos hace sentirnos muy bien. Es Puerta del Mar, ¿no? En Cádiz, es Puerta del Mar. Y eso, pasamos ahí muchas horas, vivimos muchos momentos buenos y muchos momentos malos. Yo tengo compañeros que son, bueno, nos llevamos bien todos, pero hay gente que es mucho más cercana, ¿no? que otra. Claro. Y bueno, y entonces cuando ves esa foto, en el fondo te recuerda todos esos momentos, ya te digo, los buenos, los malos, los momentos que necesitas apoyo, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. Y sí, claro, es una foto en la que le tengo mucho cariño y que nosotros usamos mucho en todos los cursos, congresos y tal. Siempre solemos acabar con esa foto porque, no sé, es muy significativa para nosotros. Sí, de hecho, decíamos que trabajar en grupo, en conjunto, es lo que hace incrementar la eficacia, ¿no? A la hora de tratar al paciente. Hablabas de momentos dicotómicos, de momentos muy malos y momentos muy buenos.
¿Qué nos cuenta de los momentos malos? Porque sospecho que en los momentos malos podemos hablar de una gran fatalidad que es la muerte, ¿no? En ese caso. Sí. ¿Te ha pasado algún caso de ese tipo en el que en tu carrera profesional hayas tenido una pérdida del paciente? Sí, lo que pasa es que, claro, es muy complicado, por ejemplo, una muerte en quirófano es difícil. Es difícil, pues bueno, por los medios que hay hoy y tal, pero después nosotros al paciente le hacemos un seguimiento. Claro. Y entonces, claro que hemos vivido y he vivido muertes de pacientes y se pasa mal. Y un poco cosas que comentábamos antes, pues los niños, ¿no? Los niños son pacientes que tienen una serie de características muy especiales y una fatalidad en un paciente de esas características, pues... Te llega más, ¿no? Por aquello de lo contranatural, ¿no? Porque no te esperas que quizás... Estás empezando en la vida. Claro, es como no es esperable y bueno, lo ves como, entre comillas, injusto, ¿no? Porque aquello de que un niño de 10 años, no es porque una persona de 70 años tenga que morirse, ¿no? Claro. Pero es más esperable, ¿no? Un poco, te sorprende un poco menos. ¿Y qué haces tú en esos momentos? Porque intentamos preguntar también a los profesionales cuando intentamos ver esa parte humana que decíamos, esa parte emocional. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo elaboras esas pérdidas, Irene? A ver, yo ya llevo, pues hice mis 5 años de especialidad y llevo 7 años de especialista. Entonces, claro, va pasando el tiempo y no es que las cosas te sean indiferentes, te afectan igual, pero eres capaz de interiorizarlas mejor, ¿no? Entonces, al principio, pues me afectaba mucho más hasta el punto de que afecta a tu vida personal. Ahora me afecta, pero entiendo que hay que separar y bueno, y apoyarte en las personas que tienes en tu entorno, en tu alrededor y bueno, y sobre todo reflexionar sobre las cosas que han pasado, ver qué se puede mejorar y seguir trabajando y seguir luchando por la vida. Bueno, seguir levantándose, ¿no? Y seguir entendiendo que hay otras muchas cosas buenas que sí estás haciendo. ¿Aparece la culpa a veces? Porque yo imagino que revisarás protocolos, revisarás actuaciones y a veces aparece ese sentimiento de culpa. Claro, yo no lo definiría como culpa, lo definiría como responsabilidad. Que es diferente. Y es distinto. Sí. Y yo creo que en las especialidades quirúrgicas es muy importante, ¿eh? El hacer un examen de conciencia y el ver qué se hizo en cada momento y qué se podía haber hecho diferente. Yo pienso que eso ayuda y es el motor para hacer las cosas cada vez mejor. ¿Lo haces incluso aunque la intervención salga correctamente? Sí, claro. Porque tú sabes que muchas veces ante el éxito las personas se relajan y bueno, como lo he hecho bien y el resultado es el esperable, pues ni revisan el protocolo ni nada. ¿Tú lo revisas todo siempre? ¿Haces una vista atrás? ¿Pero lo haces sola o lo haces con este equipo que nos mostrabas? A veces solo y las cosas que a lo mejor, bueno, hay más casos o puede interesar más, pues eso lo hacemos en equipo. ¿Y conoces algún caso de profesionales parecidos a ti, quiero decir, que trabajan en cirugía y demás, que lleguen incluso a plantearse, Irene, el dejar la profesión? Porque me parece buena la diferenciación entre responsabilidad y culpabilidad, pero a veces la línea es muy fina, Irene, a veces la línea es muy fina y hay personas, no solamente en el mundo de la sanidad, en otros campos también, que pasan esa línea y desde la culpa es muy difícil seguir desarrollando tu labor. Yo directamente no conozco a nadie, pero sí sé que hay casos de compañeros que de hecho han dejado la profesión. ¿Que han llegado a dejarla? Sí, sí, sí. Claro. Es duro, es muy duro. Antes mencionabas el apoyo que os dais entre vosotros en el equipo y también decías, cuando sales del trabajo, llegas a casa, en casa hay alguien esperándote. Sí. A veces sí, supongo, otras veces pues estará trabajando, me refiero a tu marido. La mayoría sí. A veces sí, ¿no? Que es José Manuel. Sí. ¿Cómo de importante es ese apoyo, Irene, esa comprensión? Porque tú además tienes turnos, estás de noche... O sea, para mí es fundamental, porque además él tiene una particularidad o una característica muy buena, y es que no es sanitario. Entonces, claro, ve las cosas desde otra perspectiva. Claro. Es además mucho más racional que yo soy como más visceral. ¿Que está ahí es aquel? ¿Esa foto? Sí, ese es. Vale. Se ve de lejos, pero se ve. Sí, está ahí. Entonces, bueno, él tiene la capacidad de analizar las cosas de otra forma, ¿no? Y muchas veces cuando yo estoy preocupada por algo, tal, siempre tiene como un contrapunto, ¿no? O una visión distinta que a mí me hace pararme, pensar y decir, bueno, entonces yo creo que eso te equilibra. Ese fue el casting que pasó José Manuel, ¿no? Yo creo que el pobre no sabía
lo que le esperaba. Claro, es interesante eso que dices porque a veces se habla de lo dificultoso que es para una pareja que trabajan en entornos parecidos la convivencia. En ocasiones incluso por el tema de horarios, porque a veces pueden ser que no coincidan y ya sabemos que las relaciones de pareja necesitan tiempo compartido. En este caso tú dices, coincide aquí que no, que él trabaja de otra manera, pero siempre es tan comprensivo como tú nos estás diciendo, o a veces tocará fondo, supongo, Irene, ¿no? La verdad es que es muy comprensivo. Yo creo que, no sé si es porque no tiene otro remedio, ¿no? Pero sí. De hecho, yo normalmente siempre llego más tarde a comer, las guardias, las cirugías prolongadas, ¿no? Que no puedes avisar de voy, no voy. Claro. Y bueno, es que eso forma parte de mi vida. Entonces... Y dentro, voy a rizar el rizo, Irene, y dentro de esa paciencia y de esa comprensión que parece que tiene José Manuel, según tú nos estás contando, ¿llegaría a entender, por ejemplo, que te fueras a trabajar fuera, al extranjero? No hablo de esos viajes que nos vas a contar ahora que haces a África, digo a trabajar de forma permanente. Yo creo que si me lo planteara lo entendería, pero siempre con un proyecto común. Ajá, ya. Mira, nos contaba hace 2 semanas un chico que vino, un enfermero, de urgencias en Valme, aquí en Sevilla, y nos decía, a mí cuando me llega un proyecto, cuando me llega una proposición de cambiar de área, de servicio, yo llego y lo hablo con mi mujer, y entre los dos, decía él, entre los dos consensuamos y decidimos lo mejor que nos viene a nivel familiar, teniendo 2 hijos, ¿no? Y ahí me dejó encantado, Irene, porque tú dices, qué bueno, él recibe la propuesta a nivel individual, pero llegan a una negociación, y eso parece que es lo que tú harías con José Manuel. Sí. ¿Te han llegado ofertas? No, llegar no, pero si te interesa irte fuera se pueden buscar y alguna vez lo hemos hablado. ¿Y se queda ahí de momento? De momento estamos ahí. Bueno, eso está bien. Oye, la gente que ve, los espectadores que ven este programa, seguro que están aprendiendo mucho de la parte personal de los profesionales de la salud, pero yo creo que la cirugía es una parte muy desconocida. Porque, bueno, hay programas de televisión donde incluso han entrado las cámaras, ¿no? Y, en fin, se retransmiten casi como un show, ¿no? Las intervenciones, o también de una forma un tanto divulgativa, ¿no? Pero el mundo de la cirugía o el mundo de los profesionales de la cirugía es muy desconocido. Tú, por ejemplo, ¿cómo te preparas para entrar en el quirófano? Quiero decir, tú tienes, por ejemplo, mañana, jueves, tú mañana tienes un quirófano a las 9 de la mañana, e Irene, ¿qué hace? ¿Tiene una preparación especial? Como los deportistas, ¿comes algo diferente el día de antes? ¿Te levantas a una hora? No, en realidad no, porque te vas preparando poco a poco. Nosotros tenemos una formación durante 5 años y tú te vas familiarizando con el quirófano y con lo que es la cirugía. Entonces, no hay ninguna preparación especial. Sí que es verdad que depende de lo que vayas a operar, sí que necesita una preparación previa en cuanto a conocer el caso, preparar la técnica quirúrgica, pero eso lo haces antes, claro, en varios días antes. Y ese día, hombre, pues depende de lo que vayas a operar. Si es una cirugía más o menos habitual y que hacemos a diario, pues estás más tranquilo. Cuando son cirugías más complejas, evidentemente, pues hay más tensión, más concentración. También depende de lo que tú decías antes, ¿no? Si es un niño, por ejemplo, imagino que te llenas de mayor responsabilidad, ¿no? O te preocupa más quizá los resultados. ¿Eres supersticiosa a la hora del quirófano, aquello de voy a entrar con el pie derecho? No sé si se puede contar, pero... No soy muy supersticiosa, pero un poquito. En algunas cosas. En algunas cosas sí. Sí. Por ejemplo, en los gorros de quirófano. ¿En los gorros de quirófano? Sí, a lo mejor en una cirugía importante no estrenar un gorro de quirófano nuevo. Ajá, vaya, qué curioso. Sí. No hacer nada distinto a cosas que sueles hacer. Y eso que nos contabas tú del orden en el quirófano, como manía, te decíamos, ¿tienes alguna manía? Y decía Irene, el orden en el quirófano. Sí, nosotros en general los neurocirujanos somos bastante ordenados y sistemáticos. Claro. Parece bastante lógico, ¿no? Claro, yo me lo esperaba, sí. Y después yo particularmente tengo algunas manías más de que determinadas cosas tienen que estar puestas siempre de la misma manera y en la misma posición. Ajá, sí. Sí. ¿Te da tranquilidad o seguridad o digamos que una rutina? Sí, y, no tenés... y equilibrio. Porque tú estás a lo mejor, cuando preparas el campo para un tumor, después estás varias horas operando ahí. Entonces, si está todo como a ti te gusta, estás tranquilo. Claro, es importante. Mira, a mí a veces dentro de la psicología del deporte, a veces me preguntan, oye, ¿lo de las supersticiones tiene algún sentido? Porque
no sé si sabéis, algunos deportistas pues tienen pues una manía que le llaman, ¿no? Pues me pongo un calcetín de un color diferente. Si observas algunos deportes, pues en el fútbol uno salta y no pisa la línea a la hora de entrar en el terreno de juego. Y cuando me dicen, eso no sirve para nada. Sí sirve. Sirve si tú te lo crees. Claro. Sirve si como todo lo mental, ¿no? Sirve si tú te lo crees. O sea, que tú entras y las cosas están, a ti te ve entrar y tu equipo dice, poner las cosas como dice la doctora. Claro, nuestras enfermeras que nos conocen y que ellas, como yo considero que son muy buenas profesionales, lo que quieren es que el cirujano esté bien. Entonces, a cada uno, las cosas como le gustan, el material que le gusta, ellas intentan hacer todo lo posible porque tú estés bien, cosa que beneficia al paciente. Sí, al final se trata de eso, ¿no? De optimizar tu rendimiento para que al final el beneficiado va a ser el que la persona que está en el quirófano. Hablando de personas, aquello que muchas veces se habla del psicólogo, que no podemos hacer abordaje psicoterapéutico con los familiares, y a veces incluso se llega a hablar de los cirujanos. ¿Tú has operado algún familiar o alguien muy cercano? ¿Alguien que tú has visto en la camilla y has dicho, caramba, es que esta persona...? No, de hecho es una máxima. Pero no porque no se debe, no porque no se puede, desde la legalidad o... Bueno, yo creo que legalmente sí puedes hacerlo, exactamente, claro. No hay nada que te lo impida, pero realmente cuando tú operas a alguien que es importante para ti, tú no eres objetivo con las decisiones que tienes que tomar en un momento que es bastante límite o extremo. Entonces, no. Cuando yo he tenido alguna persona cercana, puedo ser incluso el ayudante en quirófano, pero nunca el cirujano principal. Es curioso porque, mira, el primer programa que tuvimos de la mirada del psicólogo, tuvimos aquí a un urólogo, Juan Manuel Pollato, y hacíamos una reflexión parecida, y no recuerdo que nos contó, no sé si era su hermana o alguien, y él decía, por supuesto que la operé yo, decía él, porque qué mejor cirujano, o qué persona va a tener mayor interés porque eso salga bien que yo mismo. Y sin embargo tú me dices casi lo contrario por eso, ¿no? Porque claro, te puede... Sin embargo, yo tengo, mi mejor amiga siempre me dice, pero si me pasara algo me operarías tú, ¿no? Entonces yo le digo, no, nunca, salvo que tu vida estuviera en peligro. O sea, si es una urgencia. Sí, en ese caso sí. Y no hay nadie más. Y tal, pues sí. Pero si no, si hay tiempo, siempre pediría ayuda. Si se puede programar, tú vas de ayudante en todo caso. Sí. Hemos hablado de las supersticiones. ¿Qué me hablas de la religión? Decía alguien el otro día, no sé dónde lo oí, Irene, decía, hay personas que no creen en Dios hasta que hay un problema en el quirófano. No sé si me meto en un asunto muy personal, pero hay médicos, imagino yo, que pues, a lo mejor pueden llevar una cruz o incluso que pueden rezar. ¿En tu caso eso está presente, ese tema? No especialmente, pero sí te puedo decir que en momentos muy extremos, esas creencias que uno tiene y cree que no tiene, afloran. Ajá, esto es como cuando se está cayendo el avión, ¿no? En ese momento algo así. Te acuerdas de Dios. Ya. Y eso es importante a la hora, quiero decir, el paciente llega a referírtelo, porque no sé si tú eres de las personas que hablas con el paciente antes de intervenir, que eso yo creo que le dejará muy tranquilo, supongo, ¿no? Que venga... Hablamos mucho porque hay que explicar muchas cosas, los riesgos, las posibles complicaciones. ¿Y hay pacientes que llegan a preguntártelo, que llegan a decirte, doctora, ¿usted es creyente? No. Nada, ¿no? No. Eso no es algo que yo creo que el paciente... Se esté preocupando. Normalmente la pregunta es, ¿y usted ha operado alguno como este antes? ¿Y cómo ha salido, no? ¿Y alguno ha salido bien? ¿Y llegas a mentir? No, en algunos casos, no. Por ejemplo, un caso en el que tú digas, este caso lo tuve hace 3 meses y al final el paciente murió, por ejemplo, por ser muy dramático. No, mentir nunca. ¿Pero llegas a contarlo eso entonces? ¿Llegas a decir, vale? Quiero decir, verdades a medias, dosificas la información. Qué bueno. Eso es importante. Yo siempre creo que la persona que se va a someter a una cirugía, pues hombre, tiene que estar convencida, estar tranquila, positiva y hombre, no creo que esa sea la información adecuada para ayudar, entonces eso no. Cosas buenas y cosas que le puedan animar, siempre diciendo la verdad, sí. O sea, dosificas la información. Sí. Aquello que vaya a ser útil, es pragmatismo puro. Claro. ¿Y con los familiares qué sueles hacer, Irene? Con los familiares sí que en determinados casos hay que sentarse aparte y decir cosas ya mucho más detalladas y cosas muy reales, porque realmente esa familia es la que va a acompañar a esa persona en todo ese proceso.
y esa persona va a necesitar el apoyo de su familia y ellos tienen que saber realmente toda la verdad, cómo se espera que sea esa evolución para poder ayudar al paciente. Entonces con la familia sí que normalmente, según qué casos, hay que sentarse aparte y dar a lo mejor alguna información. ¿Y tenéis, en la parte que me toca de la psicología, ¿tenéis alguna preparación? Porque hay pacientes que se quejan de cómo el médico en general o el médico cirujano le transmite la información. ¿Tenéis una formación en asertividad, en empatía, en cómo transmitir la información? Pues realmente no. O sea, si uno de forma individual ha hecho cursos o algún tipo de formación, pues sí, pero no hay nada arreglado que tengamos que hacer que nos enseñe eso. Y yo muchas veces lo pienso, que uno ahí da la información y hace las cosas como mejor cree y con la mejor intención. Sí, sí, sí. Y bueno, y hay veces que vas cometiendo errores y a partir de eso pues vas aprendiendo. ¿No? Claro, pero qué curioso porque una formación tan extensa y sin embargo se nos escapa a lo mejor esa preparación que creo que falta en otros campos también, ¿no? Y no digo por barrer para mi terreno, ¿no? Sí. Pero falta en otros campos, la justicia también, por ejemplo, con el mundo de los jueces y demás, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, yo ahora con un estudiante estoy haciendo un trabajo que es cualitativo sobre cómo es la información a la percepción de los padres de los niños con patología neuroquirúrgica. Qué interesante. Porque realmente es el único feedback que tienes para saber si las cosas las estás haciendo bien o no, porque normalmente nadie tiene que ser algo muy extremo para que alguien venga a quejarse de eso. A veces a lo mejor la persona dice, bueno, pues ha sido un poco brusco o no ha sido empático o lo que sea, pero normalmente no te lo dicen. Entonces yo creo que hay que indagar un poco más y bueno, este estudio es una primera aproximación. Pues oye, que gracias por compartirlo aquí con nosotros, ese mensaje, porque la verdad es que me suena un estudio muy interesante y que vaya a obtener resultados a partir de los cuales a lo mejor se pueden hacer intervenciones a la hora de modificar un poco ese lenguaje. ¿Te has encontrado con personas, con familiares, especialmente con familiares que incluso han llegado a perder los nervios, tú sabes, en situaciones... Sí, claro. Tú sabes que ahora está tipificado como delito la agresión al personal sanitario. Sí, lo que pasa es que, hombre, uno intenta contemporizar, ver la situación en la que se encuentra y mantenerte al margen. Claro. Y sobre todo ponerte en su lugar. La empatía, sobre todo. Claro, o sea, no pierde los papeles contra mí, sino es un poco la desesperación y la angustia de la situación que está viviendo. Entonces yo creo que eso también hay que entenderlo y hay que darle un margen. Qué bueno es eso, Irene, porque claro, no es una cuestión personal. No. Esta familia no va contra Irene Iglesias, contra la doctora. Está mostrando su impotencia, está mostrando su enfado, su malestar o como sea, ¿no? Nos vamos a saltar un poco a tu vida privada, pero es que yo me voy a tu vida privada y hablamos de viajes y sigues trabajando, Irene. Sí. Y te vas, yo tengo aquí anotado, te vas a Madagascar y te vas a Zanzíbar, que nunca escuché. ¿Dónde está Zanzíbar? ¿En África? También. ¿Pero por qué zona? Pues es una isla que está justo enfrente de Tanzania. Enfrente de Tanzania. Más o menos, a la altura de Tanzania. Esa foto, bueno, esa foto me encanta. Eso tiene un premio seguro, esa foto es... Esa foto a mí me parece muy, muy significativa y que transmite muchísimas cosas. Entonces esa foto fue en Zanzíbar y era una niña de 2 añitos que la íbamos a operar de un tumor cerebral. ¿Y era antes de la operación? Era antes de la operación. Estaban las anestesistas, que es una de las chicas que se ve ahí detrás, estaban preparando todas las cosas de la cirugía y tal. Entonces, claro, yo estaba con la niña mientras preparaban todo el material y eso. Y la niña se agarraba a mí y la mirada era de, ayúdame por favor. O sea, ayúdame y sácame de aquí. Y tú dices, y yo soy la persona que voy a operar a la niña, ¿no? Era como unas sensaciones encontradas. Qué potente, ¿verdad, Irene? Es el lenguaje no verbal. Esa niña que no hablaba y si hablaba su idioma y con la mirada te estaba pidiendo ayuda. Nos decía también otro invitado aquí, en la mirada del psicólogo, lo que te atrapa a África. Un médico internista que había ido a África también con un tema de voluntariado. ¿Tú has ido varias veces? ¿No? Sí, yo he ido 2 veces a Madagascar y una vez a Zanzíbar y tenemos previsto volver a Zanzíbar este año. ¿Qué te lleva a hacer eso? Porque posiblemente eso incluso te lo tengas que costear tú en periodo vacacional. Porque después de tantas guardias, después de tanto estrés negativo que puedas tener en tu trabajo,
Porque en el fondo yo creo que a las personas que nos gusta la medicina en todas sus facetas. Entonces, sitios como África, pues yo creo que... ¿Eso es Zanzíbar también? Eso es Madagascar. Ajá. Eso es Madagascar. Son proyectos distintos porque, por ejemplo, en Madagascar es un proyecto que es multidisciplinario. Entonces es una expedición que van ginecólogos, pediatras, traumatólogos, cirujanos. Y entonces hay una asociación de monjas, están los pacientes preparados y bueno, y se hace pues todo lo que se puede durante el periodo que estamos allí. Sí. Y el proyecto de Zanzíbar es un proyecto eminentemente y fundamentalmente neuroquirúrgico. Entonces ya todo es un instituto que está enfocado a la neurocirugía y ahí vamos neurocirujanos de toda España. Entonces son proyectos un poquito distintos. La gente que hace estas cosas, los profesionales que hacen estas cosas que yo admiro profundamente, habla muchas veces de lo que te ayudan estos viajes para a la vuelta aprender a relativizar, aprender a darte cuenta de esto es importante, esto no es importante, ese es otro equipo. Me imagino, ya no sé si es Madagascar. Sí, no, ese fue en Zanzíbar y fue al final que nosotros, por eso el proyecto de Zanzíbar, que es un proyecto solo de neurocirugía, trabajamos mucho. Nosotros estábamos operando 13 horas al día. 13 horas al día, solo. Sí, solo. De hecho, yo no veía la luz del día porque entrábamos en el hospital de noche y salíamos de noche. Y fue duro. Y el final fue duro. Entonces ese fue ya el último día antes de irnos y habíamos hecho todo lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Entonces la satisfacción de todo el equipo. De ahí los pulgares, ¿no? Y claro, del personal de allí, de las anestesistas, las enfermeras, nosotros, y por eso también me parece una foto que traduce la satisfacción, ¿no? Del trabajo bien hecho, duro pero bien hecho. Sí, sí, te llena absolutamente de gozo el saber que has llegado, que hay unas personas absolutamente necesitadas, que posiblemente sin la presencia de vosotros muchos no estarían vivos. Tendrían menos posibilidades. O menos posibilidades, o menos calidad de vida, eso seguro. Y claro, te vienes con una plenitud que por eso te atrapa, imagino, ¿no? Porque sales de allí con una sensación de, entre otras cosas, por esto he hecho medicina. Claro. Por ayudar a estas personas. Yo digo que es una medicina sin filtros. La que se hace en África. Y eso lo puedes patentar, ese concepto. Sí, ¿no? Medicina sin filtros. ¿Y la gente cómo te recibe allí? Imagino casi como los dioses, ¿no? Como gente que vaya a salvar. No, pero sí con cariño. Mucho cariño. Y agradecimiento. Porque saben que dejas tu vida y por estar allí y por ayudarlos. Y eso es cariño y agradecimiento sincero. Claro, claro. Es una forma, bueno, yo creo de hacer justicia. Es decir, hablamos de un mundo injusto, un mundo donde hay varias capas, y es una forma de que personas, de forma aislada o en equipo, pues puedan un poco equilibrar ese concepto de la justicia y que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo te quería preguntar al hilo de esto que estamos comentando, ¿el mundo es más solidario, Irene, o es menos? Porque ahora hay gente desde casi el pesimismo que hablan de que vamos a peor en general, que la gente es más egoísta. ¿Tú qué te encuentras cuando haces esto? Yo pienso que el mundo es más solidario de lo que pensamos, porque cuando empiezas a hacer temas de cooperación y de ayuda humanitaria, ya empiezas a conocer mucha gente del entorno y del equipo que va contigo, conocen a otros y hay muchos proyectos y mucha gente que está implicada y que dedica parte de su tiempo, de su vida y de su dinero, en este caso, en ayudar a los demás. Entonces, lo que pasa es que creo que son labores poco reconocidas, ¿no? Claro, no están las cámaras quitando la fotografía como si va Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces, bueno... Y si se recogen, pero bueno, no, yo creo que no es necesario esa recogida pública, ¿no? Porque a ti no necesitas una cámara allí para que Irene Iglesias esté allí y se sepa que está, ni mucho menos. Eso lo sabes tú. Claro. Y te lo traes. Y sobra. Claro. ¿Vas sola o vas con José Manuel? Ya que... No, sola. ¿Sola? Sola. Y él no le ha entrado nunca las ganas de decir, oye, búscame algo allí, algún tipo de función que yo pueda hacer. No, hombre, porque normalmente son viajes duros, en los que se trabaja mucho, casi no se tiene tiempo libre. No creo yo que sea su ilusión, no. Para nada, ¿no? Hablamos de tu vida, hablamos de José Manuel, pero Irene a nivel individual, ella en solitario, ¿qué suele hacer aparte del quirófano? Ya sé que descansas, porque son muchas horas, pero además de descansar, ¿qué otras cosas haces, Irene? A ver, a mí me gusta bastante el deporte. Entonces a mí me gusta mucho salir a correr. Sí. Entonces viviendo en Cádiz, evidentemente salir a correr por la playa. Por la playa de Cádiz. Es una de las cosas que más me gustan. Y sobre todo si estoy agobiada, angustiada, es algo como que libera, ¿no? Y que te da mucha paz. Y después me gusta la fotografía. Vaya.
y me gusta viajar. Ajá. Vaya, otro triángulo, ¿no? Sí, fotografía, sí. deporte, viaje, eso es, y sobre todo, ahí nos va a aparecer una fotografía ahora de un viaje, porque el viaje y la fotografía, eso vuelve a aparecer África. Es África. Ahora digo yo, ahora me dice que un zoo que está, el zoo de Jerez, no creo. No. Pero es África de nuevo. Eso es en Kenia. En Kenia. Ajá, o sea, no te vale solamente ir a Madagascar o a Zanzíbar a ayudar, sino vas a Kenia. Es que es verdad que África atrapa un poco, atrapa. ¿Qué diferencia, aunque sea un comentario un poco perverso lo que voy a hacer, pero qué diferencia de hacer fotografías a elefantes a dispararles? Tú estás disparándole fotos. Sí, única y exclusivamente. Es muy diferente, ¿no? Para que otras personas lleguen y puedan seguir viéndolos. Claro, hombre, esa foto como recoge dos de mis pasiones, pues me parece que también es solo te faltaba hacer la fotografía en Kenia corriendo. Sí, pero ahí no me atrevía. Sí, ahí te puedes encontrar muchas cosas, ¿no? De alguna manera, cuando tú haces esos viajes, ¿la cirujana se queda en Cádiz? O esto que a veces me preguntan a mí, oye, ¿el psicólogo va a todos lados? ¿Y el psicólogo está comiendo y está observando? ¿La cirujana se queda en el quirófano? Cada vez intento que se quede más en el quirófano. Te quitas la bata y dices, quédate aquí. Sí, y cada vez me sale mejor. Sí. La práctica, ¿no? Sí. Ajá, por eso tengo que seguir viajando. Tienes que seguir. A veces tiene una deformación. Si vas viajando, a veces sí te encuentras, como estás en África, por ejemplo, en Kenia, ahí sí que te es más difícil abandonar el rol de neurocirujana, en el sentido de estar en un sitio y decir, caramba, aquí haría falta, voy a proponer aquí una... Claro, lo que pasa es que depende del tipo de viaje, hay veces que no se da ni siquiera esa situación, ¿no? Porque estás en otro tipo de lugares, ¿no? Que no te dejan ver tanto la cantidad de problemas que realmente subyacen. Ya. Oye, te iba a hacer una pregunta que nosotros le llamamos la pregunta con miga. Me estás poniendo la cara de todo el mundo y viene él levantar las cejas, que es como, a ver, ¿no? Que es una expresión no verbal de, me voy a poner en sobreaviso a ver qué me va a preguntar este hombre ahora. No, la pregunta es muy simple, y es que hay gente, y ahora tú sabes, con el tema de la inmigración, ¿no? y todo lo que se está liando en Turquía, en Grecia, en fin, y todo lo que está ocurriendo también incluso por aquí, en España, y lo que pasa en Italia, todas estas personas que vienen en pateras, que hay personas que dicen, eso está muy bien ayudar, y habrá espectadores que estarán viéndonos ahora mismo y estarán diciendo qué chica más fantástica, qué médica más especial, cómo va a ayudar, pero es que aquí hace falta también. Claro. Y hay gente, Irene, que incluso llega a pronunciar la frase de, a ver, la compasión empieza por tu zona más cercana. ¿Ahí te parece que hay un poco de egoísmo, o es que la gente a lo mejor no está informada y piensa que porque tú vayas a África, por ejemplo, a ayudar a este niño que tú cogías en brazos, no significa que estás dejando de hacer cosas aquí, ¿no? No, de hecho yo creo que son labores complementarias y de hecho muchas veces usamos incluso nuestro tiempo de vacaciones. Eso por un lado. Y es verdad que yo creo que las personas que hacen esos comentarios sí que tienen un puntito de egoísmo, porque como bien decías tú, ¿no? Sí. Hay que hacer, entre comillas, justicia, ¿no? Y repartir un poco los recursos, lo que esté en la mano de cada uno. Entonces, lo que nosotros hacemos es un granito de arena, pero yo creo que si cada uno hace su parte, pues evidentemente todas esas personas que tienen menos recursos van a tener muchas más oportunidades. Claro. Eso es fundamental, ¿verdad? Muchas veces estamos esperando que el mundo... Hay personas que dicen que este mundo debe cambiar, y estamos esperando como que el mundo cambie solo, como si el mundo, una cosa es el planeta Tierra, que es una cosa distinta, otra cosa es el mundo, que lo componemos las personas, los seres humanos, ¿no? O las personas humanas, como dirían en algún sitio. Y es como si individualmente no pudiéramos hacer nada, y lo que tú estás diciendo justamente es lo contrario, o sea, que es que uno a uno se pueden hacer muchas cosas. Sí, es lo que yo te decía, cuando hablas con gente y pues un amigo que ha ido a tal proyecto y un amigo al otro, y vas viendo que realmente hay una red de proyectos en el mundo, y todo eso yo creo que en conjunto pues sí ayuda. Claro, ayuda, porque al final esto a veces es un efecto dominó. Tú ayudas y generas una sensación de comprensión, de cercanía, de sensibilidad, ¿no? A otras personas, que hace a su vez también que estos ayuden a otras personas, ¿no? Una especie de cadena que se puede crear así, ¿no? Oye, tengo una curiosidad. ¿Tú ves Anatomía de Grey? No. A mi mujer es que le gusta mucho, a Mari Carmen. Bueno, he visto algún capítulo, para no mentir. Sabía, digo, confiésalo. Y a veces me dice, y es que aquí se aprende mucha medicina. Yo no la veo, te confieso que yo no la veo. Pero yo me pregunto a veces, digo, ¿es medicina de la de verdad, de la buena, porque los guionistas se han informado bien?
O tú a veces, ya no te digo esta serie, en alguna película, yo me fijo, por ejemplo, cuando veo alguna película y hay alguna cuestión de la psicología, ¿no? Y hablan de tal, y yo digo, pero se está equivocando. ¿Tú a veces te has dado cuenta de esas cosas en alguna...? Sí, claro. Hombre, yo creo que lo hacen, obviamente, basados en conocimientos técnicos, ¿no? Pero hay muchas cosas que se equivocan y después, sobre todo, escenifican muchas situaciones que no son reales. Por ejemplo. Por ejemplo, si uno quiere hacerlo como en las series americanas, sobre todo en general, llega, todo se hace sobre la marcha, todo sale bien, todo el mundo está en su sitio, todo preparado, no hay ningún problema y todo va rodado, eso es irreal. Las cosas son más complicadas y hay que trabajar mucho y hay que pelear. Eso, sobre todo, yo creo que es una de las grandes diferencias, ¿no? Que uno ve la serie y dice, llego, me salvan todos, están todos aquí para mí, hacen todo. Eso es más complicado. Además no tengo que esperar, ¿no? Y además eso, ¿no? Todo sale bien, son todos súper simpáticos, ninguno tiene estrés, y si lo tiene, lo tienen fuera, pero aquí todos están muy, muy felices. Sí, hombre, aquí, por lo menos en España, yo creo que trabajamos bien, pero hay que pelear las cosas y cuesta a lo mejor el esperar un poco más. Que tan fácil no es, ¿verdad? No es tan fácil. Ahí aparece esas fotos de ahí estás tú, Irene, que no se te ve sí. bien. ¿Quién eres tú ahí? Yo soy la del gorro rojo. ¿La del gorro rojo? ¿Siempre vas con un gorro rojo? No, lo voy cambiando. Ah, digo, lo mismo se pone uno azul y amarillo, como tú decías antes del Cádiz. En esa foto estamos en quirófano, el cirujano alto es mi jefe, al que yo le tengo mucho cariño. Y después ahí estamos... ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis. Sí. Él también estaba invitado a venir, ¿eh? ¿Ah, sí? Digo. Bueno, muy bien, muy bien. Será bienvenido. Y ahí estábamos operando con los traumatólogos, estábamos haciendo una cirugía conjunta. Y bueno, era un momento en el que todo iba bien y estábamos relajados y se hizo esta foto. Momento de el maniquín este que llama ahora. Sí. Espero que después de la foto siguierais trabajando, porque... Sí, si lo cerramos. Lo cerraste, ¿no? Porque si no dice el enfermo, oye, perdona, déjate de fotos y cerrarme ya, ¿no? Oye, Irene, estamos acabando esta entrevista tan cercana que nos estás permitiendo hacerte, porque muchas veces hablar sobre la vida privada o mezclar la vida privada con lo profesional no es fácil. Yo no sé si estaría yo sentado allí, no lo sé, pero bueno, estoy aquí, ahora mismo, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo eso, pero no nos vamos a ir todavía porque hay un triángulo que le pedimos a todos nuestros invitados, un triángulo de vida, y un poco así nuestros espectadores ya sabéis de qué va el triángulo de vida. Le pedimos a los invitados que nos digáis 3 factores, 3 claves en vuestras vidas, y tú nos hablas de 3 elementos que son muy comunes, pero nosotros no nos quedamos solamente con esos 3 elementos, sino el porqué, el argumento. Tú nos hablas de la familia amigos, que puede estar en el mismo grupo, del trabajo y del deporte, de la familia y amigos, lo metes en el mismo pack. Sí, porque como uno de los vértices del triángulo es el trabajo, y para nosotros, los neurocirujanos en general, yo creo que el trabajo ocupa una parte muy importante de nuestras vidas. Le dedicamos mucho tiempo y yo diría que mucha energía. Es una especialidad muy, muy absorbente. Entonces necesitas después un gran apoyo emocional. Y yo creo que ahí, en mi caso, mi familia y mis amigos, sobre todo mis amigas, ¿tus niñas, no? Mis niñas, me dan ese apoyo, ese equilibrio y te permiten levantarte cuando te caes, compartir las alegrías cuando las cosas van bien. Y yo creo que es fundamental. Hay foto, me parece, se lo pedimos a realización porque hay foto con tu familia. Sí. Y creo que nos la mandaste, me parece, alguna foto con tu familia. Y también aprovecho, mientras que van pinchando la foto, hay una foto con alguien muy especial, que es una paciente que es presidenta de una asociación de anticoagulantes. ¿Cómo se llama esta señora? Se llama Pepi. Pepa. Vale, estas son... Sí. ¿Estos quiénes son? Mis padres. ¿Tus papis? Yo soy de pequeña, tendría ahí como 4 o 5 años. Y mi hermana, que estaba recién nacida. Vaya, esto, en fin, también es importante de dónde venimos, ¿no? La familia de origen es importante. Y ahora nos van a poner la otra foto de Pepa, nos has dicho. Sí. Que es una paciente, yo supongo que será una paciente especial, quizá. Claro, porque es una paciente, ella es la presidenta de la Asociación de Anticoagulados del Puerto. O sea, es una persona que está anticoagulada y que, conoce su enfermedad y ha querido aportar su granito, ¿no?
Entonces dirige esta asociación que son muy activos, hacen muchos proyectos, hacen muchos cursos de formación, muchas conferencias dirigidos a pacientes, a informarse, a saber qué es lo mejor para ellos, en fin. Entonces ella, por su propia anticoagulación, pues tuvo una hemorragia cerebral y estuvo muy mal y yo la operé de urgencia y nos conocimos así. Vaya. Y entonces desde entonces pues hemos seguido una relación de amistad. Ellos organizan también, cuando organizan cosas que afectan a la patología neurológica, pues normalmente me llama, yo voy a darles una charla o cuando necesita cualquier cosa. Entonces me parece que es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque a pesar de su enfermedad y de todos sus problemas, lo que hace es ayudar a los demás y mostrarle al resto de las personas que estando anticoagulado y con problemas de corazón, pues se puede vivir, se puede ser feliz y bueno, y aún teniendo complicaciones se sale adelante, ¿no? Entonces me parece que, bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo sin duda y es un ejemplo de esto que a veces ocurre, ¿no? Como pasa en la película esta de Avatar, el vínculo este que se establece. Y eso es lo que pasa con algunos pacientes, ¿no? Eso me pasa también en mi campo, la psicología, y establece en ocasiones una relación emocional, afectuosa, distinta, ¿no? Con todos los pacientes evidentemente no ocurre, pero algunos son especiales, digamos, o algunos establece ese vínculo que decimos, ¿no? Y es el caso de Pepa, por ejemplo. Sí, pero nuestros pacientes, hombre, dependiendo de la patología, pero cuando tú operas a alguien de algo muy complicado, muy complejo y con mucho riesgo, es verdad que se establece un vínculo. Y permanece ahí a lo largo del tiempo. Sí, es cierto. Terminanos el triángulo que decíamos, familia, amigos, trabajo, y hablas de deporte, y nos contaba antes el deporte, el correr, tu tacita de plata, tu playa. Porque a mí me equilibra y me completa. Yo necesito, para trabajar, para estar bien, ese suplemento que es el deporte, la liberación de energía, el desconectar. El deporte, que casi podríamos hablar de ejercicio físico, porque a veces no tienes por qué ir a competir a ningún sitio, ni correr, nada más. ¿O hace alguna carrera? ¿Hace alguna carrera? Sí, ¿como cuál, por ejemplo? La última fue la nocturna de Bilbao. ¿La nocturna de Bilbao? Sí. ¿Cuántos kilómetros? ¿12, 15? Esas eran 10. 10 kilómetros. Sí. ¿Y te vas a Bilbao a hacer la carrera? Bueno, porque tengo amigos allí. Qué bueno. Íbamos a hacer la media, pero nos quedamos así a media preparación. O sea, que no solamente vas a correr para relajarte, sino que hay un fondo ahí de preparación. Puntualmente. Qué bueno. Oye, Irene, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Porque, bueno, ya te digo, no es fácil ponerse en ese lugar y hablarnos con esa sinceridad y esa emotividad que no solo dicen tus palabras, sino tu mirada también, y los espectadores estarán viendo esa mirada tuya. Y como lo has hecho también, tenemos aquí un cuadro, si no, no te lo daremos, a ver si has aprobado. Mira, es un cuadro de nuestra pintora Toñi de la Rosa. Mira, lo puedes enseñar a cámara. Ella le llama sus galaxias, tiene una forma peculiar de ver las galaxias, de entender. Yo entiendo que es simbólico, entiendo que ella pinta las galaxias desde lo que es la vida, ¿no? Que es muy bonito. Una confluencia de muchísimas cosas, de muchísimos factores. Y ya te digo, que ha sido un placer tenerte aquí y que nos traigas tu profesión, tu vida, tu Cádiz, tu atún. Tus carreras por la playa y bueno, tu interés por esta profesión que nos ha demostrado todo el tiempo. Muchas gracias, Irene. Un placer, gracias. Gracias a ti. Bueno, la habéis visto, esta mujer que le encanta su profesión, pero que no solamente se conforma con desarrollarla aquí en su Cádiz natal, que se va por ahí a hacer mundo, que se va por ahí a hacer justicia, digamos, ¿no? Que intenta de alguna manera que aquellas personas que no tienen la oportunidad que tenemos aquí en países un poco más desarrollados que no tienen en otros sitios, ¿no? En África, por ejemplo, ya habéis visto la fotografía. Yo me quedo como resumen, la fotografía dice que una imagen vale más que mi palabra. La fotografía del niño de 2 años en brazos de Irene, yo creo que es simbólico. Yo creo que resume toda la entrevista que hemos hecho con esta pedazo de neurocirujano, como ella dice que le llamemos. Y bueno, esperemos que algún día ella nos pueda contar muchas más cosas de otros viajes, porque ya habéis escuchado que le gusta viajar, le gusta hacer fotos, le gustan muchas cosas. Es una mujer con un gran recorrido, sin olvidar la familia, sin olvidar a su marido, a José Manuel. Lo que sí esperemos que nunca tengamos que visitarla en el quirófano, que no será buena noticia. Nos vemos el próximo miércoles. Ya sabéis, la vida es fascinante, solo hace falta mirarla con las gafas correctas. Hasta el miércoles.